Bueno, la semana pasada estuvimos viendo los tiempos de futuro simples y ahora vamos a ver los tiempos compuestos, ¿vale? Y nos vamos a centrar en el futuro continuo y en el futuro perfecto. Lo primero que vamos a aprender es su traducción y cómo se escriben. El futuro continuo se traduce como estaré más gerundio, ¿vale? Yo estaré trabajando, estaré conduciendo. Esto en castellano es una perífrasis verbal, ¿vale? No es un tiempo verbal, sino que es una perífrasis. Mientras que en lengua inglesa sí es un tiempo verbal. Luego, la forma en la que se escribe el futuro continuo es la siguiente. Para las oraciones afirmativas tenemos sujeto más will, que es el verbo auxiliar, más be, will be, más el verbo acabado en ing, ¿vale? Que es la forma progresiva. ¿Vale? El verbo acabado en ing es característico del gerundio, ¿vale? Para poner un verbo en gerundio, pues se pone acabado siempre en ing. I will be eating, yo estaré, will be es el futuro del verbo to be, ¿vale? Más el verbo acabado en ing, que es el equivalente al gerundio. Yo estaré comiendo, es lo que significa. Luego, para la negativa, es exactamente igual, lo único que negamos con el auxiliar, ¿vale? I will not be o I won't be. Podemos contraer, ¿vale? El auxiliar con la negación. I won't be eating. Yo no estaré comiendo. Luego, para la interrogativa intercambiamos el orden. Primero va el auxiliar, will, luego va el sujeto, luego el infinitivo del verbo to be, más el verbo en ing. Will you be eating? ¿Estarás comiendo? Vale, pues este sería el futuro continuo, lo que es su traducción y su escritura. El futuro perfecto se traduce como el futuro compuesto o futuro perfecto del castellano, exactamente igual, ¿vale? Habré más participio. Es decir, es el verbo haber en futuro, yo habré, más el verbo en participio. Yo habré comido, yo habré jugado, ¿vale? Luego, la escritura en afirmativa, sujeto más will have, ¿vale? La forma will have, de verbo auxiliar, más verbo en participio. Ya sabéis que los participios de los verbos, si son regulares, le tenemos que añadir ed. Vamos a ponerlo aquí porque no me cabe. Para los verbos regulares, el participio se forma añadiéndole ed a la forma base del verbo. Y para los irregulares, tiene su propio participio, ¿vale? Por eso tenemos que aprendernos bien los verbos irregulares, ¿vale? Normalmente está en la tercera columna, ¿vale? La tercera columna de los verbos irregulares. Por ejemplo, si tienes el verbo eat es la forma base, ate es el pasado, eaten el participio. Pues tendríamos que coger esta forma para formar el futuro perfecto, ¿vale? Este sería el participio del verbo comer. Mientras que si es un verbo regular, solamente le tengo que añadir ed. Entonces, aquí tenemos I will have studied. Studied es un verbo regular, ¿vale? Por eso le he añadido ed. Tenemos que tener mucho cuidado con las reglas ortográficas cuando le añadimos ed. Que esto lo estuvimos viendo cuando estuvimos viendo el pasado, ¿vale? Aquí study. Como la Y va precedido de consonante, pasa a I latina al añadirle ed. Sería studied. La Y a I latina y se le añade ed. Entonces, yo habré estudiado, es lo que significa esto. Para la negativa, lo único que tengo que hacer es negar con el will. Will not, puedo formar won't. I won't have studied. No vayáis a negar con have, ¿vale? Negar con el will. I won't have studied. Yo no habré estudiado. Y ahora vamos para la forma interrogativa del futuro perfecto. Ponemos will más sujeto más have más verbo en participio. Will you have studied? ¿Habrás estudiado? Entonces, aquí tenemos que intercambiar el orden, ¿vale? Entre el sujeto y el verbo auxiliar. Entonces ponemos primero will, luego el sujeto, luego have y luego el verbo en participio.
Bueno, pues de esta manera ya tenemos lo que es la escritura. Vamos a ver ahora lo más importante, que es cuándo usar uno y cuándo usar el otro. Bueno, vamos a ver cuándo utilizar uno y cuándo utilizar el otro. El futuro continuo, como hemos dicho, se traduce como estaré más gerundio, ¿vale? Y se utiliza para una acción que estará en progreso, es decir, que estará ocurriendo dentro de un momento concreto dentro del futuro. Es decir, lo que tú estarás haciendo a una hora o en un momento concreto dentro de un tiempo futuro. Mientras que el futuro perfecto es lo que tú ya habrás hecho, lo que ya habrá acabado, ¿vale? En un momento concreto dentro del futuro. Vamos a verlo con un ejemplo. Te dice, el examen es a las 12, ¿vale? Entonces tú a partir de aquí puedes decir, si el examen es a las 12, mañana a las 12. Vamos a poner que esto es mañana a las 12. Entonces, para mañana, by tomorrow. Este para mañana es con el by, para mañana a las 12:30, at 12:30. Pues a las 12:30, ¿qué estará ocurriendo? Pues tú estarás haciendo el examen, ¿vale? Esa acción estará en progreso. I will be doing the exam. ¿Vale? Esta acción, la de hacer el examen, estará en progreso en un momento concreto dentro del futuro, que es a las 12:30 mañana. ¿Vale? Y lo que te lo indica es esto. Aquí ya se ve claramente que esto, digamos, responde a este razonamiento. Tú sabes que el examen es a las 12, entonces a las 12:30 estarás haciendo el examen, estarás en pleno examen. Sin embargo, si tú dices por ejemplo, a las 2, ya serían 2 horas, lo más probable es que ya haya terminado el examen. ¿Vale? Tú, mañana a las 2, por ejemplo, para mañana, puedes poner directamente mañana. No hace falta poner el by en esta expresión. En este caso concreto. Mañana a las 2, at 2, pues ya la acción estará terminada. Entonces utilizamos I will have finished my exam. Vale. Mañana a las 2 yo habré terminado mi examen. Es una acción que ya estará terminada. Se ve claramente porque previamente normalmente te suelen dar una frase para tú dilucidar si estará en progreso o estará acabado. Tienes que tener un contexto, ¿vale? El contexto es este, que el examen es a las 12. Entonces, para las 2 tú ya sabrás acabado el examen. Acción terminada, acción en progreso. Esta es la principal diferencia entre ambos tiempos, ¿vale? Vamos a verlo con otro ejemplo. Vamos a borrar aquí. Vamos a poner esto aquí. Fijaros, dice aquí, llegada a Marbella a las 12. Este es el contexto o situación. Por tanto, a las 12:30, tú ya habrás llegado, tú ya estarás en Marbella a las 12, llega a Marbella para las 12:30, pues ya habrás llegado al hotel, por ejemplo. O también puedes decir que para las 11:30 estarás conduciendo a Marbella, porque todavía no has llegado. Entonces vamos a poner una que se vea que está en progreso. By 11:30, para las 11:30, pues nosotros estaremos conduciendo a Marbella. We will be driving to Marbella.
¿vale? Aquí todavía no ha llegado, estará en progreso, ¿vale? Estará, digamos, en desarrollo esta situación, en la que estarás conduciendo a Marbella, ¿vale? Si está planificada para las 12, pues puedes poner by... Vamos a poner otra hora que no sea esta, ¿vale? 1:30 o 12 para las 12:30, ya habremos llegado a Marbella. Ya estarás allí o ya estarás en el hotel. A lo mejor tienes planificado que ya llegas al hotel. I will have arrived at the hotel. Aquí ponemos arrive at porque es un punto concreto, un punto exacto. ¿Vale? Cuando es un área abierta, se pone in. Un área grande abierta se pone la preposición in. Cuando es un área cerrada, concreta, un punto concreto, cerrado es at. Entonces, para las 11:30, nosotros estaremos conduciendo a Marbella, acción que está en progreso. Para las 12:30, pues ya habremos llegado al hotel, ¿vale? Siempre te tienen que poner una situación, un contexto para saber si la situación estará en progreso o si ya habrá acabado, ¿vale? A no ser que se vea muy claro, Por ejemplo, si te dicen una frase del tipo, para el año 2030 habré acabado la carrera. Pues ahí está, se supone que como es a largo plazo, la carrera ya la habrás terminado, ¿vale? Entonces hay situaciones donde se ve claramente que la acción estará terminada y otras en las que no, que te tienen que dar una situación o contexto para poder deducirlo, ¿vale? Bueno, pues esto sería la principal diferencia y uso de ambos tiempos verbales del futuro. Uno es una acción en desarrollo en un momento concreto y otro es una acción ya acabada, ¿vale? Con esto ya hemos terminado todos los tiempos de futuro. Bueno, en el esquema de lengua castellana de hoy toca ver las subordinadas adverbiales propias. Vale, ya sabemos que las subordinadas adverbiales se dividen en propias y en impropias. Entonces vamos a empezar viendo las propias y en un próximo podcast veremos las impropias. Las propias se diferencian de las impropias en que se pueden sustituir por un adverbio. Esta es la clave, ¿vale? Tú puedes sustituir toda la subordinada adverbial por un adverbio de tiempo, lugar o modo. Y además, estas subordinadas expresan una circunstancia de tiempo, de lugar y de modo respecto a la oración principal. Es decir, te va a expresar el tiempo en el que se tiene que realizar la acción de la oración principal, el lugar y el modo o forma, ¿vale? Luego, el nexo que introducen a las subordinadas adverbiales propias no tienen función sintáctica, solamente se pone nexo. Esto es importante, ¿eh? Bueno, vamos a ir viéndola una a una. La adverbial de lugar, ¿vale? Se pregunta al verbo ¿dónde? Vamos a ir poniendo aquí un ejemplo. Deja el libro donde te dije. Vale. Responde a la pregunta ¿dónde? Si tú aquí preguntas ¿dónde tengo que dejar el libro? ¿Dónde hay que dejar el libro? La respuesta es donde te dije. Este es el lugar donde hay que dejar el libro. ¿Vale? Pues esa sería la subordinada. Luego, puede sustituirse por allí. Y tú puedes coger toda la subordinada y sustituirlo por allí. Deja el libro allí. ¿Vale? Y el adverbio relativo, el nexo que la introducen es el adverbio relativo donde. Este es el nexo que introduce este tipo de oración. Puede tener preposición o no llevarla, ¿vale? En este caso no lleva preposición donde, ¿vale? Entonces, ahora aquí lo que hacemos es analizarlo. Nos vamos a la oración principal y buscamos el sujeto. El sujeto está omitido, sujeto omitido, tú. Y todo lo demás es el predicado. Acordaros que tenéis que meter el predicado, o sea, el predicado está dentro de la oración subordinada. La oración subordinada incluye al predicado.
deja núcleo. Ahora, el libro, sintagma nominal, complemento directo, porque se puede sustituir por lo, déjalo. Y luego, donde te dije, aquí ya entramos dentro de la subordinada. Proposición subordinada, adverbial, complemento circunstancial de lugar. Bueno, una vez que tengo ya localizada la subordinada, tengo que distinguir entre sujeto y predicado dentro de la subordinada, ¿vale? Que no se olvide poner el sujeto y el predicado dentro de una oración subordinada. El sujeto aquí está omitido, donde yo te dije, ¿vale? Preguntarle quién al sujeto omitido, yo. Todo lo demás es predicado. El nexo se queda fuera, ¿vale? Sintagma verbal, predicado verbal. Te es complemento indirecto, porque es a ti, se puede sustituir por le. Y dije núcleo. Y el donde solamente se pone nexo, porque no tiene función sintáctica dentro de las subordinadas adverbiales propias, ¿vale? El nexo se pone solo como nexo. Entonces, lo que tenéis que recordar es que dentro de una subordinada, tenéis que distinguir entre el sujeto y predicado, ¿vale? Luego ya ponéis el verbo y los complementos. Bueno, pues esto sería un ejemplo de análisis de una oración subordinada adverbial de lugar, ¿vale? Vamos ahora a las de tiempo. Las de tiempo tenemos que preguntarle a la oración cuándo, ¿vale? Vamos a poner un ejemplo aquí para que lo vayamos viendo. Por ejemplo, llama a Luis cuando suene el despertador. Bueno, tenemos la oración, llama a Luis cuando suene el despertador. Si preguntas ¿cuándo tienes que llamar a Luis? Cuando suene el despertador. Esta sería la subordinada. Y además se puede sustituir la subordinada por entonces. Llama a Luis, sustituimos aquí por entonces. También se podría sustituir por otro adverbio de tiempo, como por ejemplo ahora. Llama a Luis ahora. Y luego, los nexos que le introducen son bastante, ¿vale? Entonces yo lo que haría, más que aprenderme los nexos de memoria, me aprendería lo que expresa la oración subordinada, que expresa siempre una circunstancia de tiempo respecto a la oración principal, ¿vale? Además, se puede sustituir por un adverbio de tiempo y responde a la pregunta ¿cuándo? Con eso ya sería suficiente para poder localizarla. Luego ya los nexos que le introducen, pues normalmente está referido siempre a acciones de tiempo. Cuando, mientras, después de, tan pronto como. Incluso hay construcciones con infinitivo y gerundio. Como al más infinitivo, llegar verbo en gerundio. Por ejemplo, si tú dices al llegar a casa, cené en la cocina. Por ejemplo, aquí tenemos al más infinitivo, al llegar a casa. Estas son un poco más complicadas de ver, ¿vale? Pero responde siempre a la misma circunstancia, que es de tiempo. Y le puedes preguntar ¿cuándo cené en la cocina? Al llegar a casa. O también lo puedes sustituir por un adverbio de tiempo. Entonces cené en la cocina. Entonces lo que tenéis que hacer es, cuando os cueste trabajo verlas, probar a sustituirla por un adverbio de tiempo. Y si tiene el mismo sentido la frase, es que esta es una subordinada adverbial de tiempo, ¿vale? En este caso está introducido por al más infinitivo, ¿vale? Bueno, vamos a continuar haciendo el ejemplo que puse antes. Llama a Luis cuando suene el despertador. Una vez que ya tienes localizada la subordinada, vete a la principal y le buscas el sujeto. Sujeto omitido tú, y todo lo demás es el predicado. La subordinada se incluye dentro del predicado de la principal, predicado verbal. Luego llama núcleo, que es el núcleo del predicado, a Luis. Como se puede sustituir por lo, llámalo, sintagma preposicional, complemento directo. Luego, cuando suene el despertador, ya hemos dicho que es la subordinada. Entonces ponemos
proposición subordinada adverbial guión complemento circunstancial de tiempo. Porque hace de tiempo. Espérate, me ha quedado esto ahí que no se ve bien. Vamos a ver si lo puedo subir un poco. Vale, aquí tenéis la subordinada adverbial, guión complemento circunstancial de tiempo. Y ahora lo que hacemos es buscar el sujeto y el predicado dentro de la subordinada, ¿vale? Que este paso mucha gente se lo salta. El despertador sería el sujeto, sintagma nominal sujeto, el determinante despertador núcleo, lo demás es el predicado y el cuándo se queda solo como nexo, ¿vale? No lo incluyáis dentro del predicado, se queda como nexo. En este caso el predicado solamente está formado por el verbo, ¿vale? Y el nexo solo se queda, ¿vale? Como palabra que introduce la subordinada, pero no está dentro del predicado, ¿vale? Bueno, entonces ya sabéis que para poder encontrar las subordinadas adverbiales de tiempo, probar a sustituir las subordinadas por un adverbio de tiempo, como entonces, o también ahora, ¿vale? Y luego también lo podéis comprobar preguntándole al verbo de la oración principal cuándo. Bueno, vamos ahora a la última de las tres, que son las adverbiales de modo. Bueno, el apartado C sería las adverbiales de modo. Responde a la pregunta ¿cómo? Vamos a quitar esto ahora. Responde a la pregunta ¿cómo? O sea, hay que preguntarle al verbo de la oración principal ¿cómo? Para que te responda la subordinada. Y puede sustituirse por así. Estos son los dos elementos que nos van a ayudar a identificarla. Los nexos que la introducen son bastantes, ¿vale? Yo lo que haría es aprenderme mejor cómo identificarla y no tanto los nexos, ¿vale? Cómo es el nexo más característico, como sí, tal y como, según, y también se suelen salir mucho los verbos en gerundio, ¿vale? Como forma de introducir este tipo de subordinada. Vamos a ver un ejemplo. Vamos a poner un ejemplo que esté introducida por un verbo en gerundio. Estudiando toda la noche, coma, aprobé el examen. Aquí el verbo en gerundio es estudiando, que hace de núcleo por un lado y de nexo por otro. Y ahora, la oración principal, aprobé el examen. Puedes coger la subordinada y sustituirlo por aprobé el examen, sea aprobé el examen así, o así aprobé el examen, ¿vale? Lo puedo sustituir por así. Y además, si le preguntas cómo aprobé el examen, estudiando toda la noche. Es la forma en la que aprobé, ¿vale? Entonces, una vez que ya tienes localizada la subordinada, te vas a la principal y le buscas el sujeto. Sujeto omitido, yo. Todo lo demás es el predicado. Sintagma verbal, predicado verbal. Incluimos la subordinada dentro del predicado, ¿eh? Y ahora, como está introducido por una forma no personal, con un gerundio, pues la subordinada no tiene sujeto, sino que todo es predicado, dentro de la subordinada. ¿Vale? Vamos a poner primero aquí el tipo de subordinada que es, que no lo he puesto. Proposición subordinada, adverbial, complemento circunstancial de modo. Y ahora, dentro, todo es el predicado. Sintagma verbal, predicado verbal. Porque está introducido por una forma no personal. Y luego, toda la noche, sintagma nominal, complemento circunstancial de tiempo. Toda sería determinante, la determinante, noche, núcleo. Y ahora, dentro de la principal, nos vamos a la principal, ponemos el verbo que es el núcleo y el examen, sintagma nominal, complemento directo, porque se puede sustituir por lo. Lo aprobé. ¿Vale? Él es el determinante, examen, núcleo. Por tanto, esta oración subordinada, adverbial de modo, está introducida por un gerundio. Y yo me he dado cuenta que es de modo porque lo he sustituido por así y sigue manteniendo el mismo sentido la frase. ¿Vale? Y además, si le pregunto cómo al verbo, cómo aprobé el examen, me dice la subordinada, estudiando toda la noche. ¿Vale? Bueno, pues estos son los tres tipos de subordinadas adverbiales propias que tenéis que saberos, ¿vale? Y sobre todo, aprenderos los trucos para identificarlas, ¿vale? Porque los nexos
son bastante y es más difícil de memorizar. En el próximo podcast veremos las adverbiales impropias, que son un poco más difíciles que estas, ¿vale? Bueno, vamos a continuar con el esquema ahora de matemáticas, en el que vamos a ver las ecuaciones exponenciales, que complementa los temas que estamos viendo de ecuaciones, ¿vale? Estas tenéis que sumarlas a las racionales, las radicales, las de primer y segundo grado, los sistemas de ecuaciones, todo esto forma parte del módulo de álgebra. Bueno, las ecuaciones exponenciales tienen x en el exponente, por eso se distinguen fácilmente de las demás. Es decir, te vas a encontrar una base y una x en el exponente, como esta de aquí. ¿Vale? Fijaros, tenemos aquí base 2, exponente x. Por tanto, cada vez que encontréis una x en el exponente, estáis delante de una ecuación exponencial. El objetivo es tener la misma base para igualar los exponentes y resolverlo como una ecuación, ya sea de primer grado o de segundo grado. Es decir, aquí, por ejemplo, tenemos que tener la misma base. ¿Vale? Aquí, ¿puedo conseguir yo la base 2? Que los dos tengan base 2. Para yo poder ver si puedo conseguir la base 2, tengo que factorizar. ¿Vale? A ojo, muchas veces ya se puede descartar. El 64 sí podríamos tener una base 2. Si yo factorizo 64 entre 2, porque termina en par, 32, 2, 16, 2, 8, 2, 4, 2, 2, 2, 1. Entonces tengo aquí que 64 es lo mismo que 2 elevado a 1, 2, 3, 4, 5 y 6. 2 elevado a 6. Entonces ya tengo la misma base, 2 y 2. ¿Vale? Entonces lo que hago ahora es igualar los exponentes. ¿Vale? Me queda que x es igual a 6. ¿Vale? Y este sería el resultado. ¿Vale? Lo puedo comprobar. Puedo hacer la comprobación. Sustituyo la x por 6. 2 elevado a 6 si es 64. ¿Vale? Esta es la comprobación. Entonces, este sería el nivel básico en el que directamente podéis conseguir la misma base a la derecha y a la izquierda de la igualdad. Vamos a ver si aquí es posible también conseguir la misma base. La base común que tengo que conseguir aquí, que tengo que intentar conseguir la del 2. ¿Vale? Me fijo que 8 es un número compuesto. Entonces lo que voy a hacer, si de 8 puedo sacar una base 2. Si yo factorizo 8... 8 es 2, 4, 2, 2, 2, 1. O sea, 8 es 2 elevado a 3, ¿vale? Entonces sustituyo 8 por 2 elevado a 3. Ahora lo que tengo que hacer es quitar la raíz cuadrada. Para quitar la raíz cuadrada paso de número entre raíz a número con exponente fraccionario. Siempre va a salir un exponente fraccionario. Entonces, el número índice de la raíz pasa a denominador, ¿vale? Que es como es raíz cuadrada, el denominador es 2. Y el exponente pasa a numerador. ¿Vale? Ya tengo aquí el número con exponente fraccionario. Y ahora, como tengo las mismas bases a la izquierda y a la derecha de la igualdad, puedo igualar los exponentes y formar una ecuación. En este caso es una ecuación de primer grado. X más 1 es igual a 3 medios. ¿Vale? Ahora lo que hago es resolver esta ecuación. X es igual a, el 1 me lo llevo para la derecha y me sale 3 medios menos 1. ¿Vale? Y ahora lo que hago es resolver. X es igual a, aquí le pongo un 1 de denominador, mínimo común múltiplo 2, 2 entre 2, 1 por 3, 3, 2 entre 1, 2, por 1, 2. ¿Vale? Y ahora esto da x es igual a 3 menos 2, 1, partido 2, 1 medio. ¿Vale? Y este sería el resultado. Aquí habría que poner, donde pone x, habría que poner 1 medio. ¿Vale? Entonces, fijaros como aquí era más complejo que este porque teníamos un número con raíz cuadrada, ¿vale? Y luego teníamos aquí un exponente compuesto, ¿vale? Por una suma.
En este caso tenéis que ver primero si podéis conseguir la misma base, porque si es así ya montáis una ecuación con los exponentes y resolvéis la ecuación directamente, ¿vale? Bueno, vamos ahora al nivel intermedio en el que ya no vamos a poder conseguir la misma base. Vamos a borrar aquí. Para este nivel tenemos que conocer lo que son las propiedades de las potencias. Vamos a poner aquí nivel intermedio. Vamos a poner aquí un ejemplo, 3 por 5 elevado a x más 5 elevado a x más 1 es igual a 200. Bueno, fijaros, aquí tengo 4 bases y me di cuenta que yo no puedo conseguir que todos tengan la misma base. Yo no puedo convertir todo en 5, por ejemplo, porque ya tengo aquí un 3. Ya esto me lo imposibilitaría. Además, 200 no sale todo 5, ¿vale? Entonces, lo que hago, lo primero es utilizar las propiedades de las potencias, ¿vale? Entonces, aquí ponemos 3 por 5 elevado a x más, y ahora fijaros, aquí tengo yo un exponente compuesto por una suma, x más 1. Esto es lo mismo si lo separo en 2, con la misma base, 5 por 5, y ahora le pongo cada exponente, 5 elevado a x por 5 elevado a 1, que básicamente cuando está elevado a 1 no hace falta poner el 1, ¿vale? Entonces cuando se están sumando, puedo separarlo en 2, que se están multiplicando, ¿vale? Esto, para poder hacerlo, son propiedades de las potencias, lo que tenemos que saber, ¿vale? Por ejemplo, si esto hubiera sido, la más común es esta, 5 más 1 es lo mismo que 5 elevado a x por 5 elevado a 1, y si hubiera sido restándose, lo que se hace es que se divide 5 elevado a x, ¿vale? A este exponente dividido a, cuando se resta pasa a cociente, a 5 elevado a 1. Estas son las dos propiedades principales que hay que tener en cuenta para poder hacer este tipo de ecuaciones exponenciales de nivel intermedio, ¿vale? Vamos a borrar aquí. Vale, en este paso, una vez que he aplicado propiedades, lo que hacemos es el cambio de variable. Tenemos que hacer un cambio de variable para poder calcularlo. Entonces, el cambio de variable es que cogemos el número que está elevado a la x, a la incógnita, que es el 5, y le voy a llamar t. 5 elevado a x es igual a t. Y ahora, donde pone 5 elevado a x, lo voy a sustituir por t, ¿vale? Entonces, 3 por 5 elevado a x, pongo t, más 5 elevado a x, que sería t, por 5, es igual a 200. ¿Vale? 3t más 5t es igual a 8t. Esto ya es una ecuación con una incógnita que es la t. 8t es igual a 200 y ahora t es igual a 200 partido 8, que es igual a 25. Una vez que tengo ya t, tengo que hacer el cambio, la sustitución. 5 elevado a x es igual a 25, es decir, sustituyo la t por su valor. Y ahora ya aquí sí voy a poder conseguir la misma base, porque 25 es 5 elevado a 2. Entonces, 5 elevado a x es igual a 5 elevado a 2. Como ya tengo la misma base, puedo igualar los exponentes. X es igual a 2. ¿Vale? Y luego se puede comprobar sustituyendo aquí la x por 2. Tanto aquí como aquí. Y os tiene que dar 200, ¿vale? Para comprobar y verificar el resultado. Bueno, esto sería el nivel intermedio, ¿vale? Donde tenemos que aplicar las propiedades de la potencia y luego aplicar el cambio de variable. Y luego ya por último, sustituir. Vamos ahora al nivel avanzado en el que tenemos que conocer tanto las propiedades de la potencia, pero sobre todo las propiedades de los logaritmos.
¿Vale? Es decir, si no dominan los logaritmos, pues este tipo de ecuaciones exponenciales se te van a complicar bastante. Vamos a verlo. Vamos a borrar aquí. Vamos a poner la raíz cuadrada de 3 elevado a x es igual a 17. Bueno, lo primero que voy a hacer es quitar la raíz cuadrada. Para ello voy a formar un número con exponente fraccionario. 3, hecho el número índice que es 2, elevado al exponente que es x. Es igual a 17. Y ahora tengo una igualdad en el que no puedo conseguir la misma base, porque yo no puedo conseguir del 17, no voy a poder conseguir un 3. ¿Vale? Esto es un número primo. Entonces, para poder resolver, tampoco puedo aplicar el cambio de variable, ¿vale? Y lo único que nos queda es aplicar las propiedades de los logaritmos, ¿vale? Ponemos logaritmo a la izquierda y a la derecha. Logaritmo de 3x elevado a 2 es igual a logaritmo de 17. Vale, a continuación, una vez que he puesto logaritmo a la izquierda y a la derecha en ambos términos, lo que hacemos es aplicar las propiedades de los logaritmos. La propiedad más común en este tipo de ecuaciones es la de que el exponente pasa multiplicando al logaritmo. Os lo digo por si no sabéis las propiedades, pues directamente apréndete que el exponente va a pasar a multiplicar el logaritmo, que es lo más común dentro de este tipo de ecuaciones exponenciales donde te ves obligado a utilizar los logaritmos, ¿vale? Es decir, x partido 2 por logaritmo de 3 es igual a logaritmo de 17. Ahora, el logaritmo que va con la x pasa dividiendo siempre, ¿vale? X es igual a el logaritmo que está junto a la x, que es el de 3, pasa aquí dividiendo, ¿vale? Este logaritmo pasa a numerador, logaritmo de 17. Siempre se hace de la misma manera. Y ahora este 2, que está aquí dividiendo, ¿vale? Pasa multiplicando, me lo llevo multiplicando por 2. ¿Vale? Y esta expresión ya la resolvemos con la calculadora. ¿Vale? Logaritmo de, ponemos la calculadora, logaritmo de 17, logaritmo de 3, dividimos y luego multiplicamos por 2. Bueno, el tema de las ecuaciones exponenciales se ven en primero de bachillerato, ¿vale? Podéis consultar cualquier manual para poder practicar con este tipo de ecuaciones, ¿vale? Aquí habéis visto en un esquema los 3 tipos de niveles que hay, básico, intermedio y avanzado, y el procedimiento a seguir para resolver cada nivel. Con esto ya hemos terminado este tipo de ecuaciones y ya continuaremos con más contenidos en el siguiente podcast. Bueno, vamos con la sección El estudiante pregunta de hoy. Las preguntas que he seleccionado son las siguientes. En primer lugar, dice, ¿tengo posibilidades de aprobar la prueba de acceso si dejé los estudios en tercero de la ESO? Bueno, son muchos los que os presentáis a preparar, a realizar la prueba de acceso a grado superior e incluso también el acceso para mayores de 25 años que dejasteis los estudios en tercero de la ESO. Entonces no os veis capacitados para aprobar un examen que es un equivalente profesional al bachillerato, ¿vale? Entonces me soléis preguntar mucho eso, si tenéis posibilidades de aprobar viniendo de tercero de la ESO. Bueno, la respuesta es que sí hay posibilidades siempre y cuando te hagas un plan de estudio a largo plazo. Es decir, necesitas primero ponerte al día en asignaturas, sobre todo procedimentales, como son las matemáticas, que tendrás unas bases muy flojas en caso de que tengas que hacerlas, y a partir de recuperar esas bases ya empiezas a estudiar el temario propiamente dicho, ¿vale? Cuando son otras asignaturas como lengua castellana, lengua inglesa, normalmente si partes de tercero de la ESO, pues a partir de ahí ya puedes ir poco a poco hacia arriba, pero si vas de matemáticas necesitas recuperar las bases iniciales, ¿vale? Entonces lo que tenéis que hacer es, si venís de tercero de la ESO, plantearos la preparación a largo plazo y poneros un plan de estudio mensual donde cada mes vais a poner los contenidos que vais a estudiar de cada asignatura, ¿vale? Y así, poco a poco, cuando estéis en el mes 2,
ya vais a estar más preparados y en mejor forma que en el mes 1, porque en el mes 1 es para recuperar todas las bases de tercero de la ESO, que fue vuestro último curso, ¿vale? Y a partir del mes 2 ya empezáis con contenidos que son más avanzados, que serían ya de cuarto de la ESO. Y poco a poco vais subiendo de nivel, ¿vale? El problema es que muchos de vosotros, como venís de tercero de la ESO, directamente veis contenidos ya de bachillerato. Y ese es el problema, que no estáis preparados para contenidos tan avanzados porque no pasasteis en vuestra etapa escolar por esos contenidos intermedios, ¿vale? Entonces la respuesta es que sí podéis aprobar siempre y cuando recuperéis las bases con las que dejasteis los estudios y a partir de ahí empezar ya a avanzar. Luego, la pregunta número 2, ¿puedo prepararme haciendo solo exámenes de años anteriores? Bueno, aquí la respuesta sería que si tienes un nivel muy avanzado, sí puedes hacerlo. Pero tienes que saber que tienes que partir de un nivel alto. Esto es que básicamente vienes de la ESO, llevas muy poco tiempo sin estudiar, es decir, que hace poco que dejaste de estudiar y tienes los contenidos muy recientes. En ese caso, sí puedes coger los exámenes de años anteriores, te pones a hacerlos y poco a poco conforme vas haciendo exámenes, vas repasando, ¿vale? Ahora, si tienes un nivel medio bajo, no puedes hacerlo de esta manera porque te vas a poner a hacer exámenes, pero no vas a saber hacer nada. Y además que lo que haya caído un año no quiere decir que se repita al año siguiente. Entonces, si no caen esos contenidos, como que te vas a ver un poco sin recursos para poder responder a las preguntas. Entonces, es lo ideal, si tienes un nivel medio o bajo, es que te pongas a repasar temas asociados a cada ámbito y luego ya al final te pongas con los exámenes, pero no empieces directamente haciendo exámenes. 3. ¿Me penalizan por dejar preguntas en blanco? La respuesta es que normalmente no penalizan, ¿vale? Pero yo no aconsejo que dejéis una pregunta en blanco. Sobre todo es típico que en los exámenes de inglés se dejan, la parte de redacción, el writing, se deja en blanco. Eso penaliza en el sentido de que el que corrige como que ya te va a corregir a la baja, ¿vale? Porque demuestras que no tienes ni idea a la hora de poder expresarte en inglés. Entonces hay que intentar siempre responder a todas las preguntas, aunque la información que tengas sea poca, ¿vale? Pero no dejar toda la pregunta en blanco. Intentar responder de forma lo más parecida posible a lo que te están preguntando, ¿vale? Es mejor eso a dejarlo en blanco. Otra cosa es si son preguntas más de procedimiento. Si es una pregunta de matemáticas y no sabes cómo hacer la operación, ahí intenta hacer el procedimiento que tú creas que sea el más adecuado, aunque luego no te salga el resultado, ¿vale? Pero no lo dejes en blanco. A no ser que no tengas ni idea de cómo hacer el procedimiento, ¿vale? Ahí ya, pues posiblemente si te ponen a hacer un problema basado en una fracción y no tienen ni idea de cómo enfocarlo, pues ahí puedes dejarla en blanco porque es que no sabes de qué forma meterle mano, ¿vale? Pero en las preguntas teóricas siempre alguna referencia sueles tener, siempre sueles tener alguna idea aproximada a lo que te están preguntando. En ese caso yo no la dejaría en blanco, ¿vale? Bueno, vamos ahora al consejo de estudio del programa de hoy, que está basado en cómo hacer un repaso adecuado para ir asimilando mejor los contenidos. Bueno, en el consejo de estudio de hoy vamos a hablar de la importancia de repasar los contenidos que vamos estudiando progresivamente, ¿vale? ¿Por qué es importante? Porque cada día que pasa que no repases, se te van a ir olvidando en un porcentaje los contenidos que tanto trabajo te costó aprender, ¿vale? Entonces, más que seguir avanzando con contenidos nuevos, es más eficiente repasar los contenidos anteriores para ir asegurando que esos contenidos se asimilen correctamente, ¿vale? Entonces, lo ideal es repasar cada día o cada 2 días, ¿vale? Porque cada día que pase te va a costar más trabajo el repaso, ¿vale? Porque como se te va olvidando, pues cuando repases te va a costar más trabajo lo que es asimilarlo bien, ¿vale? Porque si tú partes de que te sabes el 100%, al día siguiente ese 100% que te sabías ya baja al 70, al 80%. Al otro día baja al 50, al otro día al 40%. De forma que llega un punto que ya no te acuerdas de nada. Para evitar eso, hay que intentar repasar cada día o cada 2 días, ¿vale? No dejarlo pasar mucho más. Luego, no es lo mismo repasar asignaturas procedimentales como matemáticas, física o química
que repasar asignaturas teóricas como historia, geografía, ¿vale? Entonces, para la asignatura basada en procedimientos, lo que tenemos que hacer primero es la lectura de propiedades. La lectura de propiedades es todo aquello relacionado con las fórmulas, el contenido teórico que te tienes que saber para poder resolver los problemas, ¿vale? Y esto es lo primero que tenemos que hacer en el repaso, volver a leer esas propiedades. Y luego hacemos un repaso visual de los problemas que ya resolvimos cuando ya los estudiamos, ¿vale? Porque esto es el repaso, ¿vale? El repaso quiere decir que ya previamente te has estudiado eso, ¿eh? Entonces lo que tenéis que hacer es, más que poneros a haceros los problemas otra vez, hacer un repaso visual para que el cerebro vaya recordando los pasos que hicisteis a la hora de resolver esos problemas, ¿vale? En cuanto al repaso de contenidos teóricos, aquí lo que tenemos que hacer primero es una lectura rápida de las ideas principales que ya os estudiasteis en el día de estudio, ¿vale? Y luego, una vez que hacemos la lectura de las ideas principales por cada pregunta, tenemos que reproducir mentalmente esas ideas para que el cerebro las vaya asimilando, ¿vale? Hay quien le gusta reproducirlo mentalmente y hay quien le gusta hacerlo en voz alta, ¿vale? Para que le ayude a la hora de repasar esas ideas principales. La cuestión es que el cerebro vaya poco a poco captando esas ideas principales y las vaya guardando de forma que se queden bien memorizadas, ¿vale? Entonces, para ello siempre tenemos que reproducir mentalmente esas ideas que previamente lo hemos leído, ¿vale? Luego, ¿cuánto tiempo me tengo que tirar repasando los contenidos? Pues un tiempo estipulado de 10 a 20 minutos sería adecuado para repasar esos contenidos y ya continuar avanzando. Porque la idea no es solamente hacer el repaso, sino de lo que se trata es que de esa jornada de estudio, los primeros minutos, entre 10 y 20 minutos, se le dedique a repasar los contenidos de la jornada anterior, ¿vale? Y una vez finalizado el repaso, pues ya vamos con contenidos nuevos, ¿vale? Por tanto, esto, digamos, es la introducción a la jornada de estudio. Lo primero que hay que hacer es el repaso de la jornada anterior y repasar si es contenido procedimental de esta forma y si es contenido teórico de esta forma. Dedicar un tiempo estimulado entre 10 y 20 minutos. Bueno, pues espero que sea de ayuda este consejo y continuamos.